Buen día, acá estamos juntos para iniciar una actividad. Queremos agradecer. Karma siempre decía que era de buena persona ser agradecido, así que vamos a comenzar con los agradecimientos, sobre todo a la Comisión Científica que nos invitó a participar en este espacio, lo que nos da la oportunidad de presentarnos de otra manera desde Biblioteca y Archivo Histórico Científico, como ahora nos llamamos en la unión de las dos comisiones. Bueno, hoy hemos decidido comenzar con esta actividad. Agradecemos también a Liliana Jiménez, que nos va a ayudar con las preguntas del Click Meeting, a Estela Alam con las preguntas del Facebook y sobre todo a la aceptación de la participación de José, que se une a esta actividad con la comisión, de la cual Marcela es la directora, y Liliana es Graciela es una de las integrantes, junto con Liliana y conmigo, de la Comisión de Biblioteca y Archivo. Dicho esto, les voy a pasar una información que es importante, que consideramos que es importante transmitir, que es que a pesar de que estamos en cuarentena, la biblioteca sigue atendiendo. Si bien no estamos en forma física, como siempre habituamos estar en nuestro edificio, estamos en forma online. O sea que todos los que quieran consultar a la biblioteca pueden hacerlo online desde nuestra base de datos o desde la biblioteca digital, o también pueden chatear desde nuestro Facebook, Biblioteca Asociación Psicoanalítica Argentina, con uno de los bibliotecarios para consultarle lo que le quieran consultar, como si hablaran por teléfono o estuvieran personalmente, en el horario de 9 a 16:30. Y además pueden hacerlo comunicándose por mail a biblioteca@apa.org.ar, biblioteca2@apa.org.ar o bibliotecadigital@apa.org.ar. Esto es importante decirlo porque mucha gente cree que no tiene acceso y es una pena porque estamos trabajando todo el tiempo y es importante que sepan que cuentan con nosotros para poder hacer cualquier tipo de investigación bibliográfica o lo que necesiten. Bueno, el título de nuestra actividad se llama Presente, Pasado y Futuro, Psicoanálisis en Transmisión. Y desde que se unió Archivo a Biblioteca, porque Biblioteca es casi un archivo de nuestras ideas, de nuestra bibliografía psicoanalítica en español, básicamente es lo que habita nuestra biblioteca, pero también los archivos son otro tipo de registro de nuestras ideas, otro tipo de manera de ver, de vivenciar y de conocer cómo nace, cómo se desarrolla y cómo se transmite el psicoanálisis en nuestra institución, también cómo ha sido derivado a otros lugares de Latinoamérica y también cómo fuimos incorporados en la Asociación Psicoanalítica Mundial, asociación a la que pertenecemos. Así que bueno, la idea de hoy es comenzar, cada uno va a dedicarse a un tramo muy interesante de esta transmisión del psicoanálisis, utilizando los archivos, la gente de nuestra comisión, y como yo le decía el otro día a José que él era un archivo viviente, ¿no? Porque nos va a contar lo que nosotros tenemos registrado. No todo, obviamente, porque la transmisión oral es otro tipo de transmisión que no la tenemos registrada en los archivos, pero por eso traemos a gente que nos cuente lo que se vivió. También hemos preparado un video, como solemos hacer, ya en nuestras presentaciones con la Comisión Unida, hemos empezado a manifestar o a visualizar parte del archivo, de lo que tenemos dentro de los archivos, fotos, cartas, voces, cosas que transmiten la importancia de lo que han sido nuestros pioneros y cómo nosotros lo hemos recibido a lo largo de estos 77 años ya. Bueno, dicho esto, los voy a presentar y van a hablar en el siguiente orden que los presente, así ya después le damos la palabra y seguimos. Primero vamos a empezar, después que yo los presente a ellos, con el video y después seguimos la actividad. Bueno, Graciela Steinberg es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, tiene la maestría en Psicoanálisis en la Facultad Kennedy, es miembro adherente de APA, IPA y FEPAL, y actualmente forma parte de la Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico Científico de la institución. José Eduardo Abadi,
psiquiatra, miembro didáctico de APA, director académico de la carrera de Psicología de la UADE, escritor, dramaturgo, consultor de diversos medios de comunicación. Y Marcela Boutelier, que es la directora de la comisión, es médica psicoanalista, miembro titular de Didacta de APA, es coordinadora de la Comisión de Archivos de APA, directora de la Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico-Científico de APA, Willy Baranger, y es miembro de la Comisión de Historia de la IPA. Bueno, yo soy la secretaria de la comisión, y dicho esto, Guillermo, te habilitamos para que pases el video. Tenemos una historia hacia atrás y por delante. Ha dado al mundo psicoanalítico figuras que han ocupado la escena mundial con sus aportes conceptuales. La Escuela de Psicoanálisis Argentino ha sido pionera y original en desarrollos sobre la contratransferencia con Enrique Racker, en descripciones de aspectos de la misma con la contraidentificación proyectiva de Leon Greenberg, con la inclusión del analista en la teoría del campo de los Baranger del año 52, la teoría traumática de los sueños de Ángel Garma, los estudios sobre encuadre de José Blecher, retomado por André Green, los estudios sobre psicología de la mujer de Mary Langer, las fobias de Mom, el esquema conceptual referencial y operativo de Pichon Rivière, los estudios sobre psiquismo fetal de Arnaldo Raskowski. Cuando se llega a los 70 años, uno mira un poco la vida pasada y piensa qué es lo que volvería a hacer si volviese a vivir. Yo algunas cosas las repetiría, otras cosas no las repetiría. Pero posiblemente si volviese a vivir, yo volvería a ser psicoanalista. Y volvería a ser psicoanalista por varios motivos. En primer lugar, porque el psicoanálisis es una ciencia hermosa, es una ciencia que es agradable de cultivar y que resulta placentero investigar dentro de ella. En segundo lugar, volvería a ser psicoanalista porque el psicoanálisis nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado bienestar, ha incrementado mi bienestar de vida. Gracias al psicoanálisis yo vivo mejor de lo que hubiese vivido sin el psicoanálisis. Y en tercer lugar, volvería a ser psicoanalista porque en el ambiente psicoanalítico se encuentran también personas a quien uno puede querer y darle querer. El filicidio es un concepto, por lo menos yo lo extendí de hace 30 años, encuentra menos repercusión a la que se merece. Cuando encuentra repercusión tenemos resultados sumamente positivos, pero sumamente positivos. Y cuando no, ahora en estos 50 años hay un factor importante, que es el incremento de la comunicación. La televisión, malgré los aspectos negativos con que se desarrolla, pero se va a ir depurando para darle al público
la instrucción necesaria para comprender la necesidad de que la acción del padre y de la madre se cumpla en la medida de todo lo posible, y que su déficit representará muchos de los factores de enfermedad que aquejan a sus hijos. La convivencia con esa comunidad infantil de origen indígena o mestiza fue una experiencia de vida muy importante para mí, que creo que está en la base de mi vocación por la psicología y la sociología del todo. Doctor Lañé, nosotros constituimos departamento de historia del psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Este departamento tiene como finalidades, es de reciente creación, y tiene como finalidades el propender al desarrollo, el estudio, a la profundización de todos aquellos acontecimientos que de una u otra manera han tenido que ver con la creación y con futuros y desarrollos que hubo en el campo psicoanalítico. Este estudio que hace el Departamento de Historia se logra mediante distintos procedimientos o métodos, uno de los cuales consiste en interesar a la población íntegra de la Asociación Psicoanalítica Argentina para que preste sus archivos que poseen o nos faciliten las fuentes de acceso a los mismos o nos den datos acerca de la creación, desarrollo y profundización del movimiento psicoanalítico en el mundo, ¿verdad? En América Latina también casi especialmente y muy especialmente en la Argentina, naturalmente buscando siempre una suerte de interrelación entre un lugar y otro. Además, este Departamento de Historia realiza reuniones científicas en las cuales rastrea los orígenes de determinados momentos que se creen claves en el desarrollo para trasladarlos a la situación presente y ver de qué manera es factible que el estudio de la situación pasada arroje una luz sobre determinados acontecimientos presentes y nos permite a veces un cierto estudio prospectivo. Nosotros pensamos, primero, que el psicoanálisis tiene una dimensión ideológica absolutamente esencial. Señores, Borges nos va a hablar hoy de un tema que a nosotros psicoanalistas nos es al mismo tiempo muy familiar y muy fascinante por enigmático: la metáfora. Recuerdo que cuando estuve por primera vez en Atenas, me llamó la atención ver
en el tráfico de la ciudad camiones de transporte que llevaban escrito metáfora. Sabía, por supuesto, muy bien que metáfora significa literalmente transporte, pero no me imaginaba que esta palabra tuviera un uso tan actual y cotidiano en la vida ciudadana de Atenas. No me imaginaba que a los camiones y empresas de mudanza y de transporte se las llamara metáfora, con una denominación para nosotros sugerente de otros contextos. Para nosotros, en efecto, metáfora significa transporte en el marco de un proceso de significación de una palabra a otra. Y es así que... El psicótico, el loco, es una persona sumamente angustiada. Y lo otro, Freud sostuvo que todos nosotros tenemos nuestras locuras, nuestros núcleos locos, y que entre el normal y entre el loco, y creo que muchos de nosotros, cuando decimos el loco, lo ponemos entre comillas a la palabra, es solamente una diferencia cuantitativa. Bueno, al mirar el video me acordé de que también es importante agradecer a quienes colaboran todo el tiempo con nosotros desde Biblioteca, que sin ellos realmente la tarea diaria no podría llevarse adelante, que es a Malú Durrié, a Gustavo de Genaro y a Diego, que son los bibliotecarios que están ahí al pie del cañón junto con toda la comisión. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Graciela. Se nos quedó bueno, ahí. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias. Hola a todos. Realmente muy emotivo escuchar las voces de los pioneros. También es muy emotivo y con mucha alegría es estar acá cuidando este espacio y continuando el mismo entusiasmo de los pioneros en estas reuniones de los martes. Bien, quiero agradecer, como decía Alicia, a la Secretaría Científica esta convocatoria, porque nos permite mostrar lo que estamos haciendo en este último año y medio en la comisión, con la originalidad de que también se ha fusionado archivos a nuestra tarea. Bien, me propongo hoy comentarles qué ocurrió con los archivos de Freud. ¿Se escucha bien? Está el video nuevamente, ¿no? Bueno, me propongo hoy comentarles qué ocurrió con los archivos de Freud, que dan luz a un momento inaugural en la experiencia analítica. En un primer instante, cuando nos acercamos a los archivos, creímos encontrar una estética parecida a la de una necrópolis o un sótano oscuro, subterráneo.
Pero Alicia, no, todo lo contrario. Tomá la Al palabra y dale recrearlo a se vuelve Marcela a o a poner. José la palabra y yo voy a restablecer la comunicación con Graciela. Hola, vamos a hacer un cambio en el orden porque estamos teniendo alguna dificultad con la conexión con Graciela. Así que si vos querés, José, podés tomar la palabra vos. Bueno, con mucho gusto. No sé si se escucha bien. Sí. Bueno, ante todo agradecerles, a saludar a todos mis amigos, especialmente a esa gran amiga que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, a ustedes por haberme invitado. Bueno, y veía este video, ¿no? Marcela, este video que armaron ahí, realmente emocionante, ¿no? No pude evitar de emocionarme, ¿para qué te voy a engañar? Ver a estos personajes, ¿no? A estos protagonistas de ese primer tiempo que los vemos en un momento allí que podríamos definir como el tiempo inaugural. Esto es un audiovisual que da música de fondo. ¿Sigo? ¿Se me escucha? Decía en ese primer tiempo, ¿no? En un tiempo que tenía algo, ese tiempo inaugural, digo, que era un tiempo épico, heroico, ¿no? Donde y esto que este video que hicieron, uno se preguntaba, transmisión del psicoanálisis, ¿cómo se transmite en parte el psicoanálisis? Bueno, este video es transmisión del psicoanálisis. Este video con estas fotos que no son al azar, estos rostros, estas miradas, esta efervescencia que aparecía en alguna de las imágenes filmadas. Eso es transmisión del psicoanálisis, porque el psicoanálisis también, por lo menos en lo que fue para mí, más allá de lo que uno estudió, de los seminarios, de la cantidad de veces que leyó los artículos, de las supervisiones, de todo, evidentemente el análisis fueron esos encuentros, ¿no? La transmisión de ese psicoanálisis fue también esas palabras cotidianas, eso que supuestamente salía de la oficialidad del psicoanálisis y nos brindaba esa empatía particular con aquellos que estaban en algún momento explorándolo, aunque parezca extraño, para ellos mismos por primera vez muchas veces en aquel momento, ¿no? Naturalmente, y el análisis personal, ¿no es así? Por ahí muchos de ustedes vieron allí a sus analistas. Bueno, yo lo veía a Celeste Cárcamo, con quien hice mi análisis didáctico, y me causaba gracia, ¿no? Porque aparecía allí desde esa calidez, pero también desde esa serenidad, desde esa seriedad, ¿no? Cuántas cosas que nos enseñó. Y qué distintos que fueron nuestros itinerarios analíticos en los diferentes análisis que hemos hecho, ¿no? Yo tuve 3 analistas en mi vida y fueron tan distintos uno al otro, ¿no? Y eso también es transmisión del psicoanálisis. Cuando me analicé a los 14 años, a los 22, con mi querido Alberto Campo, la última sesión fue una semana antes que él se vaya ya a vivir a Barcelona. ¿Se acuerdan que él es el que fundó el Departamento de Psicopatología de Niños del Hospital de Niños, nada menos? Y bueno, de los 14 a los 22 años, en aquel momento, en un análisis que tenía una determinada, si ustedes quieren, ortodoxia, que le otorgaba una cierta solemnidad a partir de un cierto silencio, que no privaba de ese afecto tan importante que se suscitaba, ¿no? Más allá de los silencios en el ascensor, cuando uno de casualidad se encontraba en el palier y esos pisos se hacían larguísimos porque el analista miraba para el otro lado y no respondía. Parece mentira. ¿Qué tiene que ver con cuando le hice un regalo que era una especie de portadocumentos en la última sesión, y medio emocionado le dije gracias y nos pusimos a llorar los dos, ¿no? Más allá de la ortodoxia y de la solemnidad. O cuando tuve la primera sesión con Cárcamo e iba serio, acostumbrado a un análisis supuestamente severo, pensaba yo, serio por lo menos, se mezclaban en aquel momento a los 14 años, y cuando le digo, buen día doctor, ¿cómo está usted?, extendiendo la mano con una cierta discreción y respeto, me dice, Josecito, qué lindo que empecemos a trabajar, ven y pasa. Y empezó mi análisis didáctico.
Y después mi último análisis también diferente, pero riquísimo, riquísimo, con mi querido Rafael Paz. Bueno, eso es transmisión del psicoanálisis. Yo me acuerdo en esos primeros momentos cuando el psicoanálisis recién comenzaba a instalarse en la sociedad, porque la historia del psicoanálisis es la historia de la asociación, y la historia de la asociación es la historia del psicoanálisis, y cómo ingresa el psicoanálisis a la sociedad para transformarla como la transformó, para convertirse en una palabra cotidiana, de uso cotidiano. Eso tiene que ver con la historia de la asociación psicoanalítica, pero tiene que ver con ese grupo de hombres estudiosos, apasionados, si ustedes quieren particulares, singulares algunos, más allá de las vicisitudes de cada uno en su propia vida, reunían un entusiasmo que era, y unas ganas de explorar y de descubrir. Gente que vino a contarnos y a contarle a la Argentina eso que llamábamos una palabra es mucho más que la palabra convencionalmente entendida, que nos dijo que la neurosis habla, que nos dijo que había que desanudar los conflictos que se habían transformado en síntomas para ser más libres. Venían a hablarnos de nuestra libertad, venían a hablarnos de, como dijo Garma en estas palabras que recogiste, Marcela, que es extraordinario, el psicoanálisis me permitió una vida de bienestar. Volvería a ser psicoanalista. También seguramente estaría pensando, el psicoanálisis me permitió ser más feliz, ¿no? Porque era aquello que aparecía en aquel momento efervescente, ¿no? Venían a curar, venían a aliviar, venían a explorar. No, por algún motivo pongo primero la palabra curar, pero venían a intentar que sepamos mejor de qué se trata esto que es un ser humano, la vida, y en último término que la felicidad posible era alcanzable. Me acuerdo en casa, en las reuniones cuando tenían lugar o en donde se hacían los asados en las quintas de Escobar de algunos de los psicoanalistas, la forma como se supone que eran reuniones sociales, tendría que hablar de alguna cosa distinta al psicoanálisis, no, se hablaba del psicoanálisis y uno traía sus ideas y otro la otra. Yo me acuerdo que pedía siempre estar y no entendía por ahí demasiado, pero sentía que me permitía formar parte de algo distinto, de personajes que eran realmente protagonistas de una verdad nueva, que iban a contarnos secretos de nosotros mismos que hasta ahora no entendíamos. Cada uno con su estilo, con su modalidad. Naturalmente, cuando hablaba uno con Arnaldo, con Rascoggi, tenía su propio estilo y su propio entusiasmo y su propio énfasis, tuviera uno la edad que tuviera. Jorge Momi, su simpatía. Me recuerdo una vez en Ezeiza, antes de un congreso que era Canadá, yo tendría 8 años, 9, y le dije, ¿van todos ustedes al congreso? Sí, dice, casi todos, me dice Jorge. Me parecía una misión impresionante. Le digo, ¿cuándo podré ir yo también allí, no? Había algo de esa mística, casi diría con minúscula, pero que aparecía. Para mí ese fue un primer tiempo del análisis, ¿no? Donde trató de instalarse lentamente en una sociedad que todavía no conocía de qué se trataba el psicoanálisis. Sabía que existía, que había un personaje Freud, bueno, que era una terapia nueva, pero estaba todavía lejos de la posibilidad de ser metabolizada y conocida, sobre todo, algo de la dimensión de lo que se trataba el psicoanálisis. En mi colegio, me acuerdo, una vez el director, medio sabiendas con la profesora que estaba ahí en inglés, le dice, ¿y su padre qué es lo que hace? Le digo, psicoanálisis. ¿Y qué es eso? Me dice. Bueno, le digo, hablando, ayuda a que se le vayan los problemas, le digo. Y tratando de jerarquizar supuestamente esa tarea, porque eso ponía una cara media escéptica, le digo, pero es con P antes de la S, ¿eh? Es psicoanálisis. Ah, digo, ojo, no es cualquier cosa, ¿no? Una palabra que se escriba con... y porque ayudaban a hablar con las palabras, y tenía algo de misterio, ¿no? Que era también un psicoanalista, eran aquellos que iban a la APA. Cuando la APA me enteré que era la Asociación Psicoanalítica Argentina, me pensé, pero qué largo, yo pensé que era la APA nada más, no sabía qué significaba, pero era eso. Y cuando me llevaba, me acuerdo la primera vez que fui, entré, la conocí a la secretaria emblemática Esther y jugaba con ella, pero la primera impresión que tuve fue, pero esto es chico para ser un colegio. Pero claro, era un lugar donde se reunían
a descubrir. Qué importante, ¿no? Que si ustedes quieren, hasta el edificio lo que reúne, ¿no? Los personajes y las historias que están allí es maravilloso. Y los encuentros que allí dieron, la gente que, bueno, hubo un primer periodo que fue algo de este orden, ¿no? Algo de ese misterio también, de esos permisos a los que aludía el psicoanálisis también. La sociedad todavía no entendía bien qué era eso de sexualidad infantil, inconsciente, complejo de Edipo, angustia de castración. Yo tampoco entendía muy bien qué quería decir todo eso, pero sabía que ahí estaba algo de lo que era el orden de verdades que pueblan nuestra vida interna y algo de lo que seguramente transitaría en el futuro, ¿no? Para mí ese fue un primer tiempo donde se fue instalando de a poco el psicoanálisis, donde fueron creciendo sus protagonistas y la institución, y de donde esa primera desorganización efervescente, anárquica, pero pujante, se fue institucionalizando, se fue convirtiendo cada vez más algo así como en un orden de república, si ustedes quieren. El cierto desorden creativo se convirtió más en reglas, seminarios, años, el análisis didáctico, etcétera, ¿no? Un análisis didáctico que me acuerdo cuando era pibe, había que pedirlo los que querían entrar 4 o 5 años antes de poder comenzarlo. Había muy pocos y había varios aspirantes, si bien el grupo era chiquitísimo, 50, 60 personas en total. Y de repente se tenía una hora. Me recuerdo, alguno me decía, tengo hora para el lunes en marzo, el primer lunes de marzo dentro de 4 años con fulano de tal. Le habían dado la hora, extraordinario, ¿no? Parece mentira. Bueno, y cuando se fue institucionalizando y convirtiendo en república, donde las formas y la formalización la sacaron de la anarquía, se fue también, si ustedes quieren, de algún modo presentando más la presencia de las luchas por el poder, la hegemonía de ciertas tendencias, el peso de ciertas jerarquías. Por ahí fue perdiendo algo de poesía, fue convirtiéndose en una muy buena novela que rescataba un montón de estrofas, pero hubo también parte de algo que se pierde si ustedes quieren, con ese pasaje de un tiempo, de la era de los dioses a la era de los hombres, digamos, ¿no? Pienso que después hubo un tránsito que en un segundo tiempo, que si ustedes quieren pondría ligado a la salida del APA con algunos de sus embajadores a la sociedad, a la afuera, que ya empezaba a estar más permeable a algunas de estas palabras. Fue muy importante. Hubo 2 maneras en que lo hizo. Esto fue alrededor del 60. Primero, cuando el psicoanálisis entra a la UBA con la cátedra de Psicología Profunda, que creo que el titular era David Lieberman. Y allí empieza el psicoanálisis a ingresar en el mundo universitario. Empieza un cierto nivel de expansión importante y de compartirlo con disciplinas afines de un modo más intenso, con la sociología, la filosofía, las letras. Ahí tiene en el mundo universitario un nuevo ámbito de pujanza. Y más gente se analiza. Uno no era de esos pocos que se analizan. Ya había mucha gente que se analizaba, o bastante. Y luego entra a los medios. Cuando entra a los medios, para mí es el primer salto cualitativo en términos de expansión y de difusión y de inclusión no solamente del lenguaje psicoanalítico y en muchos casos en Buenos Aires de la pertinencia y casi a veces hasta de la necesidad de analizarse. Me acuerdo, aparecían algunas revistas, empezaron los primeros seminarios, perdón, mire qué lindo lapsus, semanarios, y allí aparecían artículos de algún psicoanalista o comentarios, hasta que viene el primer programa de televisión. Un primer programa de televisión en un canal abierto que habla de psicoanálisis. Piensen ustedes el cambio dentro de lo que era la sociedad de aquel entonces. Se llamaba Claudia Mira la Vida. Lo producía, lo había organizado la editorial Abril, que tenía una revista que se llamaba Claudia, y constaba de 15 minutos donde se hacía una dramatización, que la
escrita por Cosa, por Gené, por Gorostiza, nada menos, y los actores eran Juan Carlos Gené, Udilio Marcio, Neri Med, Halcón, era realmente de alto nivel, y los otros 15 minutos, una periodista que era Adriana Chivita, que era la hija de Cesare Chivita, el dueño de Abril, lo entrevistaba 15 minutos a mi padre para que dijera qué era lo que allí había sucedido en el inconsciente, en lo latente, en lo que no se veía manifiestamente, en lo que querían decirse y significaba lo que aparecía. Esto fue de una importancia en la difusión enorme. Él suscitó, como ustedes se imaginan, cualquier cantidad de críticas, ¿no? El psicoanálisis en la televisión, el psicoanalista visible. No estábamos más en la época heroica de los comienzos, estábamos saliendo de la época institucional, donde la seriedad implicaba una cierta invisibilidad, llamada en la famosa pantalla blanca de la transferencia. Entonces eso suscitó, un psicoanalista no puede aparecer en medios. Esto complica un proceso terapéutico, pero el peso de la verdad puede más, ¿verdad? Y el psicoanálisis siguió apareciendo, y llega Raskowski y empieza a decir sus ideas y el filicidio con el entusiasmo, el énfasis y la convicción que tenía Arnaldo, y empiezan a ser convocados algunos otros psicoanalistas. Todavía poco en ese primer momento, los psicoanalistas que hacían su presencia en los medios eran gente con trayectoria, con conocimiento, con seriedad, era muy importante, ¿no? Después, bueno, hemos visto lo que se convirtió todo eso, ¿no? Pero fue un momento crucial en ese devenir del psicoanálisis como uno de los protagonistas de la sociedad argentina. Y en el 63, cuando Ilia llega al poder y empieza a haber como una especie de primavera cultural en la Argentina, el psicoanálisis empieza a tener mucho lugar, y había conferencias y conferencias de psicoanálisis aplicado y relaciones del psicoanálisis con otras cosas. Yo me acuerdo que me pasaba, iba a escucharlas, no entendía mucho, pero me fascinaba. Recuerdo a veces acompañaba a mi padre que hablaba del sentido inconsciente de algunas películas de Antonioni en un cine. Era todo un mundo inquietantemente lindo, ¿no? Recuerdo que empezaba allí a leer, ¿no? Que era un poquito más, uno iba creciendo, leyendo algunos textos iniciales. Me acuerdo, el primero que tomé, porque me lo había aconsejado mi viejo, eran las conferencias de la Universidad de Clark, de Freud, y ahí lo leía y aparecían temáticas cautivantes. Y ahí me pasa un acontecimiento increíble. Mi madre, que era psicoanalista de niños y adolescentes, había hecho los seminarios en APA, pero después, bueno, con el nacimiento de mi hermano y otras situaciones que tuvo que dejar. Tenía un diálogo epistolar con Ana Freud en algunas cosas que decía, le escribía, ella le contestaba. Y una vez que vamos a Londres, mi madre tenía un encuentro con ella para no sé qué quería organizar. Y le pedí si podía ir. Le dije, porque yo hablo bien inglés, mamá, vos ahí no tanto, déjame que te acompañe. Y para mí fue un acontecimiento que si hay algo que tiene que ver con la transmisión empática, está ligado a ese viaje. Llegamos a la casa de Freud en Londres, y me acuerdo lo que fue entrar, y ella nos hizo esperar, esperé en una habitación que después me enteré que era el escritorio de Freud, donde Freud ahí escribía cuando estaba en Inglaterra, o cuando veía en alguna entrevista. Me acuerdo que yo miraba, me parecía muy impresionante, y después llega ella y nos hace pasar a Ana Freud, con una calidez llamativa, una maxifalda, nunca me voy a olvidar, una pollera larga y una calidez y una serenidad preguntándonos. Bueno, hablaba con mi madre, yo traducía, fue muy emocionante. Y ¿vos qué vas a hacer? Le dije, yo voy a hacer psicoanálisis también, por ahí psicoanálisis de niños. Bueno, me dijo, te espero, vení acá si podés estudiar con nosotros. Bueno, creo que es un episodio, una marca fundamental, ¿no? Dentro de lo que es mi relación con el psicoanálisis. Y bueno, eso es todo un segundo tiempo, ¿no? Ahí conocí, venían algunos analistas del exterior, todavía no tantos, donde decían lo propio, lo suyo, la APA crecía, hasta que viene un tercer hito que es fundamental, que es
el 74 y 75, cuando hay un cambio de programa de la APA, un cambio de ideología, si ustedes quieren, en algún sentido, una diferencia en la formación una diferencia de los estudios en la formación psicoanalítica, una relación distinta y mucho más simétrica entre los miembros, una elección que fue muy disputada, había dos grupos y dependía mucho para cada uno de los que participaban cuál de las dos líneas iba a ser la que se iba finalmente a imponer. Me acuerdo que lo acompañaba yo a mi padre a las reuniones que había allí, estaban parte de los gestores de estos programas, eran Willy, Madé, Jorge Mom, papá, habían pensado, y el candidato a presidente era Jaime Spilka, era una gran efervescencia todo eso. Finalmente se gana por un voto, y el psicoanálisis cambia. Ahí me acuerdo que ingreso a APA y se podían hacer 20.000 cosas que aquellos que estaban antes decían había sido tan distinto, era mucho menos dirigido, duro, más libre, más amplio, más personal. Se produce después la imposibilidad y la incompatibilidad de los grupos dentro de la asociación y se produce la división de APA, que se consagra en el festival, ¿cuándo fue? En 1977, en el Congreso de Jerusalén. Nunca me voy a olvidar la importancia que tenía aquello. En aquel momento mi padre era presidente de APA y yo me iba enterando de cómo iban dándose las vicisitudes, el festejo también de la gente de Abdeva cuando los definieron como una nueva institución, y ahí el psicoanálisis dentro de su misma línea, dentro de lo que es la historia de APA y del psicoanálisis en la Argentina, toman dos líneas que en parte empiezan a haber diferencias cualitativas. En APA se pueden entrar los psicólogos finalmente, antes solamente podían entrar, primero podían también psicólogos, después solamente médicos, y a partir del 74, creo 75 también los psicólogos. Y la APA se llena de gente, nos creíamos nosotros, ¿no? Piensen que era una APA mínima de poquísima gente. Y ahí entran los psicólogos. José, vamos a ir redondeando un poquitito y dejar espacio después para las preguntas, que hay un montón. Así podemos presentar y ya nos dedicamos a charlar entre todos. ¿Te parece bien? Bueno, sí, ese periodo y el tiempo de hoy y las historias de los invitados a la asociación y lo que nos dejaron y lo que aprendimos, ¿no? Allí. Bueno, gracias. Hermoso todo lo que has contado, José. Hay un montón de comentarios que ha movido un montón de recuerdos y un montón de evocaciones, que es lo que queremos, ¿no? Uno se quedaría escuchándote todo el tiempo, pero hay que darle lugar también a las otras presentaciones. Sí, perdón, perdí la noción del tiempo. No, es que uno también lo pierde escuchándote, se va metiendo en los recuerdos, es así. Anécdotas increíbles. Sí. Ok, Grace, ¿podés ahora? Sí, a ver, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, retomo entonces nuestra comisión que ha articulado la parte de archivos. Elaboramos en un primer instante cómo nos íbamos a acercar a los archivos y nos pareció algo muy extraño, como que teníamos que entrar a un sótano oscuro subterráneo, pero sin embargo todo lo contrario. Empezamos a recrearlos y se volvió a poner en valor, en reconsideración todos estos archivos, y justamente gracias a la tecnología, que a veces falla, hay que reconocer, podemos releerlos, digitalizarlos y resignificarlos. Antes que nada voy a comentarles qué entendemos por archivo. Un archivo es un sedimento espontáneo que hace a la memoria institucional. Debe ser conservado en el mismo orden en el que fue producido. Cada documento se distingue por ser único e irrepetible. Los archivos forman parte del patrimonio científico, cultural de un pueblo, de una ciudad o de una nación. Según Derrida, adentrarse en las entrañas de un archivo, deconstruyéndolo, es darle una nueva perspectiva, con el conocimiento y aceptación de algo desconocido que se nos presenta para ser descubierto. Toda memoria es un compromiso, un intento, un esfuerzo de transmisión de un recuerdo.
Retomando algunas cosas que recordaba José, yo me voy a ocupar justamente de los archivos de Freud. Y voy a hablar de esa casa de Londres que visitaste, José, donde actualmente es el museo de Freud y Anna Freud, desde 1986. Ahí está mucho de la biblioteca personal de Freud y los objetos personales. Pero la mayoría del material de los manuscritos freudianos fueron derivados a la Asociación Psicoanalítica Americana. Recuerden que en la guerra, los libros de Freud en Viena y Londres fueron quemados. Entonces, una manera de mantener todo ese material y que no se disperse fue enviarlos a Washington, primero a la Asociación Psicoanalítica Americana, y de ahí fueron enviados como documentos originales a la Biblioteca del Congreso en Washington, donde fueron primero filmados en filminas, luego digitalizados y con mucha rigurosidad fueron dados a conocer después de 60 años, según el pedido de Anna Freud. En este momento están resguardados ahí, curados, y uno puede acceder en forma virtual a muchos de esos archivos. Les comentaba que quizás por el motivo de resguardar la dispersión del material al finalizar la guerra, Ana envió esos manuscritos, pero quiero contarles una anécdota interesante que descubrimos, que en 1914 Freud empieza a guardar los manuscritos, los originales, y eso fue por un editor, que Freud tenía la costumbre de terminar un original, publicarlo y luego romperlo. Y el editor muy tímidamente le dice, ¿por qué no guarda los originales? Quizás podría ser de un gran valor para sus nietos. Y a partir de 1914, Freud guarda los originales. Bueno, hoy les voy a contar con un particular recorte de un caso clínico poco conocido en los archivos de Freud. Los conocemos a través de las cartas que Freud y el pastor Pfister mantuvo con Freud. Un caso que algunos editores dieron por llamar AB. Freud atendió a este joven, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Freud atendió a este joven norteamericano durante los años 1925 a 1930. Solo hizo mención a este caso en 1927 en una referencia en el fetichismo de un caso muy refinado en la construcción de un fetiche. Efectivamente, podemos decir que este caso marcó los primeros hallazgos del objeto fetiche, como así también el problema teórico de la escisión del yo y las dificultades técnicas de la transferencia en la psicosis. Les cuento qué es lo que pudimos rescatar de este caso después de encontrarse la correspondencia del pastor Pfister a Freud y el de Freud a él. En una carta del 18 de diciembre de 1924, Pfister, preocupado por una severa neurosis obsesiva de este joven, le envía una primera comunicación a Freud, recomendado por Ferenczi, que le dijo, este caso hay que presentárselo al doctor Freud, sobre un paciente, un norteamericano de 24 años, estudiante de arqueología, este tema es muy importante, que tiene una apariencia extraña y hostil. Posee una compulsión al uso del Schmargurtel, taparrabos primitivo, malla de baño o zunga para nosotros.
El paciente hace referencia a esto y lo introduce como athletic supporter, necesario para obtener placer, ya que con su uso continuo, escribe Pfister, procura una satisfacción y no demuestra deseo sexual positivo. Continúa, y da el nombre, Carl Liebman, posee un fetichismo avanzado y se profundizan en él los rasgos de neurosis obsesiva al punto tal que ya casi no sale de su casa. Posee ideas delirantes y suicidas. Freud le responde inmediatamente. La comunicación epistolar entre ellos era increíble, ¿no? Y lo tranquiliza y se lo deriva al doctor Reich. Y dice así en una carta: me es difícil comprometerme, ya que no estoy seguro de mi futuro. Freud en ese año había sido operado nuevamente de la mandíbula y estaba recuperándose. Sin embargo, Freud acepta verlo y le recibe para Pascuas y le anuncia a los padres de este muchacho eran residentes en Estados Unidos y estaban decididos a que el doctor Freud lo atienda y estaban en continua comunicación con Freud. Freud les escribe continuamente acerca del caso y le dice que recién estaría en condiciones de tomarlo en el mes de octubre. Tras la insistencia de la familia, acepta volver antes de sus vacaciones, que eran en Semmering, en Austria. Freud acostumbraba a llevarse a algunos pacientes a las vacaciones, pero decide no llevar a este paciente por la gravedad del caso que le comentaban sus colegas, y además Semmering era una zona de montaña donde era muy difícil hacer el acompañamiento de un caso tan grave. Ahora bien, lo que yo quería remarcar algo muy interesante, porque al regreso de Freud a Viena, recibe una carta de Pfister en el que le dice: a ver, doctor Freud, ¿usted estaría de acuerdo que Carl viaje a Mesoko, un castillo en ruinas en Suiza, para realizar trabajos de excavación? Recuerde que él estaba estudiando arqueología, ¿no? Como práctica de estudiante, ¿cree usted que debería dejarlo viajar? A lo cual Freud responde: opino que debería dejarlo ir a su ruina. Esto llama la atención a muchos historiadores, la forma en que Freud dice áspero y displicente, con su paciente, creyendo que Freud pierde interés por los nuevos descubrimientos, pero todo lo contrario. Freud le contesta: volveré más tarde de mis vacaciones, opino que usted debe dejarlo ir a las excavaciones arqueológicas, que él continúe haciendo su trabajo. Unos días más tarde, Pfister le escribe: por fin Carl se decidió. Viaja hacia las ruinas para su trabajo de arqueología. ¿No es una hermosa anticipación simbólica del análisis que emprenderá con usted? Esperemos que de los escombros del inconsciente no salgan solo restos muertos, sino vida capaz de desarrollarse. Genial. Esto le escribe Pfister, ¿no? Vemos como Freud, lejos de estar abandonado a su suerte, retoma una terapia con todas las dificultades que le anticipan sus colegas, pero con la absoluta convicción de que será interesante para su investigación y descubrimiento. Desde el manuscrito K, en su correspondencia con Fliess, hasta análisis terminable e interminable, Freud plantea las alteraciones del yo y produce un giro conceptual en las escisiones del yo en el proceso defensivo. Trabajo inconcluso que se publicó en forma póstuma. Se ocupa de la Verneuilung
desmentida, y la idea que da como resultado una escisión del yo. Esta escisión del yo permite que subsistan en la vida anímica del sujeto dos posturas diversas y contrapuestas una a la otra e independientes entre sí. El resultado nunca es perfecto, siempre hay un resto que exige cada vez mayor esfuerzo y profundización de la escisión, que con el tiempo es una hendidura del sujeto que nunca cerrará. Freud, como en este caso, encuentra conexión con el complejo de castración, en especial de la castración materna. Y lo relaciona, y ahí es en 1927 cuando escribe sobre este caso, sin dar el nombre, en el fetichismo, y nos dice esto: la bien escindida actitud del fetichista frente al problema de la castración en la mujer lo lleva a la construcción de un objeto fetiche, como obturador de la angustia, frente a la castración de la mujer. Así, un hombre cuyo fetiche consistía en unas bragas íntimas ocultaba por completo los genitales y la diferencia con la mujer. Según lo demostró el análisis, significaba tanto que la mujer esté castrada cuanto que no lo estaba. Además, permite la hipótesis de la castración del varón, pues todas estas posibilidades podían esconderse tras las bragas. Además, cabe mencionar, nos dice Freud, la identificación con el padre del fetichista, a quien le había atribuido la castración de la mujer. Bien, una de mis propuestas como psicoanalista en la investigación de los archivos es darle lectura e imagen contemporánea a lo que quedó registrado en el pasado científico y cultural de una institución. En especial lo que permaneció secreto e enigmático. El archivo debe tener futuro. Todo dependerá de la lectura que hagamos de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muy interesante lo que traes y que muestra a veces el otro día decía la diferencia que hay entre el imaginario y el archivo, ¿no? Porque a veces uno va buscando, acá en nuestra institución ha venido gente a buscar historias de alguien que estaban investigando, y cuando encontraban y corroboraban lo que habían escuchado oralmente, era una alegría enorme. Decían, existe, está acá registrado. Bueno, a veces no encontramos esas cosas y decimos, entonces, ¿a qué corresponde esto que oímos y que escuchamos, no? Pero además que estos protagonistas existieron de verdad. Pues sabés que me recuerda Sartre, Jean-Paul Sartre, decía que la biblioteca, en aquel lugar donde estaban guardados sus libros, era su templo, era su lugar sagrado, su lugar religioso, aquel lugar donde existían las cosas, curiosamente. Entonces acá en estos archivos, que decía muy bien Graciela, ¿no?, donde habla en términos de futuro, es porque aquello de lo cual se habló existió, y como vive en esos archivos, es semilla del mañana. Es interesantísimo. Sí. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Marcela. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muy contenta de estar en esta actividad. Gracias, Secretaría Científica, por la idea de convocarnos. Unas presentaciones fantásticas, José, Graciela. No quiero dejar de nombrar a la Comisión de Biblioteca, ¿no? La Comisión de Biblioteca, al que estoy a cargo. Alicia Lagarrie es la secretaria, y después conforman la comisión Juana Berecín de Guiter, Clara Benseñor, Guillermo Bruchstein, Gustavo Dupuy, Liliana Jiménez Arrauzi, Lourdes Rey de Aguilar, Graciela Schwartzman, Graciela Steinberg, y como colaboradores Natalia Delgado y Beatriz Pérez. Bueno, desde ya todavía sigo emocionada con el hermoso video en el cual hemos hecho hincapié y queremos seguir haciendo hincapié en los videos que se muestran en la voz de los protagonistas. Porque vemos fotografías, vemos escenas, pero la transmisión es a través de la voz. Y cada uno tiene su voz, su manera de explicar, su manera de expresarse.
es como si estuvieran. Y la transmisión tiene un carácter vivencial. Brevemente voy a transmitir el psicoanálisis a través de unos episodios que he recuperado de la historia donde se ve la transmisión del psicoanálisis. Para empezar, quiero decirles que los libros y archivos de nuestra institución guardan nuestra palabra psicoanalítica, que indaga, descubre y resignifica. Trabajar sobre los archivos es como trabajar sobre uno de los estadios del proceso anémico, el de la impresión de la huella anémica. La impresión nos da cuenta del tiempo, pero a la manera del inconsciente. Los archivos son atemporales. Son las inscripciones de acontecimientos con un orden y un contexto disponibles para ser investidas, reactivadas y resignificadas. Tal vez formadas de indicios y enigmas que inducen a imaginar, a pensar la historia que espera para ser transmitida. Aquella historia en la que el psicoanálisis presentó la posibilidad de un pensamiento libre, autónomo y en movimiento. Transmisión que toca las raíces más profundas de la vocación de ser psicoanalistas. Michel Plon, en una de sus visitas a la APA, dijo: la transferencia constituye el camino hacia la afiliación con el movimiento psicoanalítico, la cual se da a través de los análisis didácticos y supervisiones que produjeron analistas, que son la trama de nuestra historia, la cual es una sucesión de transferencias. En la formación se transmite la convicción de la existencia del inconsciente. Bueno, quiero transmitirle la voz de los archivos para que la reciban con escucha psicoanalítica. Se trata de episodios, que en honor al tiempo los voy a sintetizar, de la historia latinoamericana y argentina, donde vemos ejemplificada la transmisión. En 1923 comienza a publicarse la traducción de la obra de Freud en castellano, lo que multiplica su influencia en los centros intelectuales de América Latina, promoviendo una inquietud que pronto se transformó en un definido furor psicoanalítico. Por esos mismos años, comienzos de la década del 20, en San Pablo, Durmal Marcondes descubre el psicoanálisis. Y entusiasmado se suscribe al International Journal. Su convicción y su interés lo llevaron a aplicar el psicoanálisis a la clínica, así como a diversas manifestaciones culturales. En 1926, una contribución suya recibió de Freud palabras de estímulo que lo alentaron a continuar con su trabajo psicoanalítico. Su dedicación logró el 24 de octubre de 1927 la creación en San Pablo de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis. Franco de Rocha fue el presidente y Durval Marcondes secretario. Un año después creó la filial en Río de Janeiro. Ese mismo año apareció la primera revista latinoamericana de psicoanálisis, la Revista Brasilera de Psicoanálisis. El 30 de julio de 1929 fue reconocida en el Congreso 21º Psicoanalítico Internacional en Oxford como sociedad componente de la IPA. Pero la falta de formación psicoanalítica de sus miembros determinó que la sociedad no pudiera desarrollarse y pronto se desintegró. Durval Marcondes comprendió que el movimiento que había iniciado necesitaba para desarrollarse el apoyo de profesionales formados en centros calificados capaces de transmitir su experiencia. Otro episodio, ya década del 30. A comienzos de la década del 30, en Buenos Aires se manifestaba una creciente inquietud por la lectura de los escritos psicoanalíticos en los círculos intelectuales y científicos. Una de sus manifestaciones las encontramos cuando en 1933 un grupo de escritores encabezados por Javier Bóveda invita a Freud a la Argentina, teniendo en cuenta el dramático clima que se vivía en Europa Central. Y Freud contesta: leo y entiendo el hermoso idioma en que usted escribe sus versos, pero no me tengo confianza para escribir en él. Recordemos que Freud funda con su amigo Fluss una especie de sociedad secreta, la Academia Española, y utilizan el castellano como lenguaje críptico para que los demás no los entiendan.
Cuando lee la traducción de su obra por López Ballestero, le escribe a López Ballestero y le dice: siendo yo un joven estudiante, el deseo de leer el inmortal Don Quijote en el original cervantino me llevó a aprender sin maestros la bella lengua castellana. Freud estimuló desde sus propios intereses intelectuales y lingüísticos el desarrollo del psicoanálisis latinoamericano. Mientras en Alemania y Viena se quemaban los libros, en Buenos Aires estos mismos libros se agotaban por la demanda de un público ávido de libertad e ideas nuevas, creativas que generaban un ambiente cultural propicio para el conocimiento. Quiero abordar el interés y el entusiasmo de un grupo de médicos que individualmente se interesaron por el psicoanálisis y que desde diferentes orígenes de formación, tenemos una historia hacia atrás y por delante. empezó la... ¿Escuchan lo que yo escucho? ¿No se escucha? Escucho Se te escucha y está pasando así el video, le estoy avisando a Guillermo. La APA ha... Bueno, debe ser el gran interés que tuve yo por verlo otra vez. Tuve un gran interés en verlo otra vez, me encantó y apareció, se me dio. Bueno, entonces, estaban estos médicos que venían de diferentes orígenes de formación y se encontraron con un objetivo común: fundar la Sociedad Psicoanalítica en Buenos Aires que siguiera los estándares internacionales. En 1933 se traslada a París Celes Cárcamo, un médico argentino clínico que trabajaba en el Hospital de Clínicas en el servicio de Mariano Castex. Él, convencido de que era importante la formación especializada para ejercer el psicoanálisis, se forma en la Sociedad Psicoanalítica de París y se analiza con Paul Schiff. Regresa en 1939. Mientras tanto, en España, Ángel Garma, médico con formación psiquiátrica, se traslada a Berlín para especializarse en el estudio de la psiquiatría. Y se entera que hay un instituto de psicoanálisis que se encuentra con Max Eitingon y empieza su formación en 1931. Su analista fue Teodoro Reich. Regresa a España para seguir transmitiendo y analizando en España, pero se declara la guerra civil y se dirige a París. Allí se encuentra a través de un amigo con Celes Cárcamo, y Celes Cárcamo le comenta el interés que suscita el pensamiento psicoanalítico en Buenos Aires. Entonces se traslada a Buenos Aires y llega en 1938. Mientras tanto, aquí, Arnaldo Raskowski, pediatra del Hospital de Niños de Buenos Aires, y Enrique Pichon-Rivière, psiquiatra que trabajaba en el Hospicio de las Mercedes, ambos lectores de los escritos psicoanalíticos, se encuentran desde sus intereses culturales en un grupo de personas amantes de la música, alrededor de Marisa Regules. Se hacen amigos y deciden convocarse en un grupo de médicos y no médicos todos los domingos de 14 a 22 horas. Hasta piensan también en irse de vacaciones juntos para seguir leyendo y hablando de psicoanálisis. Si bien en Buenos Aires había inquietud psicoanalítica, faltaban psicoanalistas formados en institutos de la IPA. A ellos se unen entonces Garma y Cárcamos, formados en institutos de la IPA, y cumplieron con el requisito de analizar a Raskowski y Pichon-Rivière y formar una asociación oficial en la Argentina, dando el primer mensaje a las generaciones venideras: lo más importante para el analista es su análisis personal. Los pioneros, además de pujantes y vitales, fueron serios y responsables. En 1942 llega la doctora Marie-Glasse de Langer, nacida en Austria, hizo su formación en Viena y su analista fue Richard Sterba. Ante la situación europea se traslada a Uruguay
Luego, y luego de Uruguay se traslada a la Argentina. Otro miembro fundador fue el doctor Guillermo Ferrari Ardoy, que participa en la fundación de APA y luego se traslada a Estados Unidos de Norteamérica. Ellos tuvieron prácticas, aptitudes e intereses culturales diferentes y hasta divergentes. Tal vez se deba suponer que estos hechos fueron el germen del tipo de asociación psicoanalítica que crearon, en la que pueden convivir distintos modos de pensar sin que uno ejerza un dominio sobre los demás. La convicción de los fundadores no estuvo solamente movida por una pulsión, sino también por una realimentación con los pacientes. El resultado terapéutico por la aplicación del psicoanálisis le generó un entusiasmo que evidentemente a Freud lo mantuvo toda la vida. Finalmente, el 15 de diciembre de 1942 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina y el psicoanálisis se difundió rápidamente en la cultura del país y en el resto de Latinoamérica. Al año siguiente, en 1943, se funda el Instituto de Formación. Dice Garma, para que el psicoanálisis tuviera el auge que desde el comienzo tuvo en Buenos Aires, fue fundamental la capacidad del hombre argentino. Era libre, inteligente y en contacto con la realidad, con pocos sentimientos superyoicos. Bueno, paso a relatarles el episodio de nuestros pioneros. En 1942 se organizó en Río de Janeiro el primer Congreso Interamericano de Medicina. Asisten la mayoría de los médicos de la Asociación Psicoanalítica, donde presentaron trabajos referidos a medicina psicosomática. Les digo brevemente, por ejemplo, Garma presenta observaciones psicoanalíticas sobre los enfermos políticos. Cárcamo, angustia y cardiopatías orgánicas. Pichon-Rivière, psicosis maníaco-depresivas y úlcera péptica. Raskowski, consideraciones psicodinámicas sobre la función tiroidea. Mary Langer, esterilidad psicógena. El interés que causó el enfoque psicoanalítico de los temas psiquiátricos y de medicina general desembocó en la organización de un congreso paralelo. Este suceso marcó el comienzo de un movimiento psicoanalítico latinoamericano en el que se tomaron las primeras decisiones sobre formación. Había un deseo de apoyar a dicho movimiento en Río de Janeiro y para ello se pensó que lo mejor era que los interesados se trasladaran a Buenos Aires para realizar allí la formación y luego regresar a su país. Es así como parten María Alcide y Danilo Perestrello y al año siguiente, Valderedo de Olviera. Otro grupo de psicoanalistas de Río de Janeiro efectuó un pedido directamente a Jones, que era presidente de la IPA, para que enviara un psicoanalista para que se estableciera en Brasil. Es así como envía un año a Mark Durk y al siguiente a Werner Kemper. El impulso a la transmisión continuó a lo largo de las décadas. Desde los comienzos, a través de la revista, se ha publicado sin interrupción desde julio de 1943, luego en forma presencial en la difusión en universidades, escuelas, hospitales y más recientemente a través de los medios de comunicación. En el presente, frente a la pandemia de COVID-19 que obliga a suspender las actividades en el edificio de APA, se intensifica el espíritu heredado de un psicoanálisis en movimiento y surge con más fuerza el deseo de transmitir las experiencias en el día a día. Freud, en la introducción a la publicación de las ponencias en el Congreso, las ponencias de Ferenczi, Abraham y Simmel en el Congreso de Budapest en 1918, dice: al cesar las condiciones de la guerra, desaparecieron también la mayor parte de las neurosis provocadas por ella. Desdichadamente, se había perdido la oportunidad de explorar a fondo esas afecciones. Freud dice que una vez terminada la guerra, se deja sitio a otras preocupaciones. Hoy en día, las actividades desarrolladas por APA manifiestan semana a semana las experiencias in situ, a través de un ejercicio clínico guiado por un pensamiento psicoanalítico plural. Estamos escribiendo la historia. Somos protagonistas de una historia.
Asimismo, un futuro se avecina poniendo profundos debates abiertos al porvenir del psicoanálisis. Para ello tendremos a disposición archivadas las actuales discusiones para ser resignificadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcela, por la presentación. Les digo que están llegando muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Despierta mucho interés que estemos hablando. Como decimos en la comisión, nosotros ya somos archivo, porque dentro de unos años nos leerán a nosotros en las cosas que hicimos y qué hicieron los psicoanalistas en la época de la pandemia y qué hizo la APA en la época de la pandemia y qué hizo fulanito, menganito. O sea que nosotros somos archivo. Así que es muy importante tener conciencia de la importancia de la transmisión, porque otros nos leerán para poder saber qué pasó. Bueno, dicen muy hermosa la actividad, muy interesante, agradable su presentación, despertó mucho interés el caso que trae Graciela, toda la historia que vos traes tan amorosa de nuestra institución y de la historia del psicoanálisis en nuestro país y en Latinoamérica, Marcela, y por supuesto miles de ganas de seguir escuchando historias del archivo viviente de José, como ya te he declarado, porque realmente no todos tienen esa conexión directa con... Yo fui alumna de Garma y soy psicoanalista por Garma. Yo lo conocí cuando tenía 19 años en un congreso argentino-brasilero de psicosomática. Y ahí realmente sus palabras me llegaron. Al año siguiente tuve la suerte que fuera profesora en la facultad y a partir de ahí seguí. Entonces, para mí estar en APA era reunirme, no fue fácil. Muchos preguntan, José, que cuentes un poco más de esa tercera etapa de la integración de los psicólogos y los cambios que hubieron en APA con la integración de los psicólogos a la APA. Yo pude entrar a partir de la modificación de la ley y bueno, y no todos tienen la historia. Fui alumna también y estudié con Storni, con Raskowski, pero no todos tuvieron una conexión directa, y entonces escucharlos, escuchar las voces, escuchar las anécdotas resulta muy conmovedor. Así que bueno, específicamente no hay preguntas, salvo que sigan hablando. Si sabés vos, Graciela, la evolución que tuvo el paciente, que se sabe más de eso, y felicitaciones para vos, Marcela, y a toda la comisión por todo lo que estamos haciendo. Muchas palabras de apoyo y de agradecimiento de Claudia, nuestra presidente en APAC, donde dice que realmente fue desde la Unión de Archivos y Biblioteca se produjo una introducción muy maravillosa a lo que es la visualización de los archivos. Así que bueno, Abel Feinstein también. Sobre todo felicitaciones, y qué pasó, y que acá dice, bueno, que haya puesto a Storni. Sí, bueno, los que hemos estudiado Cesio, Storni, Garma, Raskowski, Yamila Buchaem, que fue el que armó la escuela de psicoanálisis cuando no podíamos ingresar los psicólogos en la de Belgrano, pero estaban toda APA ahí, toda APA, y yo tuve la suerte de conocerlos porque estaban ahí, y ahí pude estudiar con Storni, con Vinokur, con un montón de gente que hoy nosotros consideramos personajes muy valiosos en la construcción de nuestra profesión y en la transmisión. Así que, ¿quién quiere continuar hablando? José, que toda la platea pide por José. No se escucha, José. José, no se escucha. El micrófono debe estar apagado.
¿Hay alguna evolución del...? ¿Sí? Para seguir hablando mientras arreglan ese tema, Grace, vos tenías... ¿Cómo no? Sí, brevemente, porque les comento, todo lo que sabemos es del testimonio de los originales de las cartas de Freud a Pfister y de Pfister a Freud, se intentó recuperar la correspondencia entre Freud y la familia de este paciente, con lo cual Kurt Eisler, que es el actual curador con un grupo de otras personas, tuvieron entrevistas con la familia de Carl, con el padre Julius o Jimmy Liebman, que es el hermano, y lograron que hagan la donación de la correspondencia de Freud a la familia, pero sin embargo con la condición de que pasaran 200 años hasta que conozcamos el verdadero intercambio epistolar. Querían que pasen 2 generaciones. Aún así, brevemente, lo que leímos y supimos es que Freud lo trató hasta el año 30 y luego lo derivó a la doctora Brunswick, donde volvió a Freud en el año 32. Él había hecho una transferencia importante con Freud, entonces siempre quería atenderse con los alumnos de Freud. Después se atendió... Ahora sí. Bárbaro, gracias. Después se atendió con Rank y por último en el año 32 vuelve a Freud con más y más síntomas y Freud le propone volver a Estados Unidos, que sería un buen momento para que él recupere la relación con su familia. Y ahí sabemos que tuvo un intento de suicidio y una nueva internación. Hasta ahí están los archivos. Bueno, seguiremos investigando entonces. Bueno, ahora sí, José, si querés. No, decía como que lo que me parece muy importante rescatar, ¿no?, de todo este itinerario que estamos viendo es algo de ese espíritu, decía yo, con mística, con minúscula, que estuvo presente en los inicios. Porque para mí eso es lo que preserva continuamente el futuro del psicoanálisis. Es decir, algo de lo que se teme como de una desaparición si no tiene una especie de continuidad literal con lo que fue, me parece que es un error. Creo que lo que tiene que ser preservado es el espíritu de explorar, es el permiso al cambio, es la inclusión de lo diferente, es salir a decir otra cosa que la que veníamos diciendo, pero donde preservamos la pregunta, ¿no? Yo creo que ahí está algo de lo fundamental del psicoanálisis. Y esa pregunta, cargada de una intensidad que yo refiero al entusiasmo, a la búsqueda, etcétera, etcétera, es lo que otorga esa pluralidad a la que vos hablabas, Marcela, que es lo importante aquí, ¿no? Entonces, esa expansión que ha tomado con líneas tan distintas, donde ejercemos el psicoanálisis, evidentemente en un aspecto técnico distinto a lo que fuimos pacientes, los que ya tenemos algunos años. Es decir, es improbable que nuestro consultorio esté poblado de la mañana a la noche de pacientes de 4 veces por semana. Es decir, hoy los tratamientos son o una vez por semana o 2. La duración de los mismos ha cambiado, lo cual requiere también estrategias diferentes. Si bien la esencia, si ustedes quieren, de los descubrimientos y de los ejes principales se preserva. Y yo creo que eso es lo que no lo convierte en algo perimido, sino en algo siempre nuevo. Este es un punto de apertura que yo creo que tenemos que tomar de aquella audacia inicial en la fundación del
del psicoanálisis. Por eso la APA tuvo tantas aceptaciones de líneas distintas. Por eso vino Serge Leclerc y se quedó también encantado con lo que pasaba acá en nuestra asociación. Me acuerdo, creo que fue en el 79 que vino André Green, Kernberg. Había todo un espíritu en nuestra asociación que tenía que ver con esa pluralidad, que tenía que ver con lo que empieza en el 74 y 75, que retoma lo que había sido inicial, que es la apertura, el permiso, la libertad, el cuestionamiento. Y yo creo que eso es lo que nutre el peso que tiene nuestra institución, ¿no es así? Hay una pregunta para vos, José. No nos olvidemos del famoso plataforma que tiene lugar con la primer partida de un grupo de analistas en función de un cambio de posición ideológica frente a la situación política, que fue de lo más interesante, ¿no? Y para pensarlo mucho. Sí, perdón, pero me estabas hablando. No, sí, que tiene que ver con lo que estás hablando, que Mirta Goldstein te pregunta, ¿qué cambiarías o incluirías en la formación hoy? Por ahí no soy el más indicado para saber exactamente la presencia por ahí de algunas cosas que yo diría. Yo lo que, por ahí ya está eso en juego, pero a mí me interesa mucho seminarios dialogales, es decir, me interesaría muchísimo seminarios no necesariamente con un solo tema a desarrollar, sino que en cada encuentro hubiera como se tirara una temática y que hubiera diálogo, una pregunta constante unos con otros, debate. Eso me parecería sumamente rico. Me parece que lo que ya están haciendo, que es muy importante, es incorporar disciplinas afines para que vayan de algún modo nutriendo la nuestra y nosotros a la de ellos. Me parece interesante. Es decir, a mí me enseñó mucho haber dedicado años también al teatro, a escribir y a actuar en teatro. O las entrevistas que tuve ocasión, o las mesas redondas que tuve ocasión, gracias en parte a APA también, y a lo que APA me nutrió para poder salir de APA con protagonistas de la intelectualidad y de la cultura acá en la Argentina y en el mundo entero. O cuando somos convocados para un asesoramiento conceptual de lo que está sucediendo en la Argentina por presidentes, por políticos. Bueno, todo eso me parece que lo que nosotros brindamos nos brinda, en ese sentido, ese orden de apertura. Así que incorporaría nuevas en la formación permanentemente, ¿no? Eso me lo decía, bueno, lo escuché y me lo comentaron varios psicoanalistas que tuve ocasión de conocer y que me parecieron importantes. Servadio en Italia, o Belanova, con quien tuve con ellos el gusto de hablar con ellos, o bueno, una anécdota también muy divertida cuando me encuentro con mi padre de casualidad en París. Él venía de un lugar, yo en otro, no sabía que íbamos a estar, me lo encuentro, me dice, sí, me quedo acá yo 2 días. Le digo, mira, mañana me invitó a comer Leclerc, dice, a su casa, a cenar, que va a estar con la mujer. Le digo, haceme invitar, le digo, ¿cómo se llama? No, yo le digo que estás, después me dice mi viejo que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces le dice, Leclerc me hace invitar. Y haber llegado ahí, y me acuerdo como la sobriedad de Leclerc era muy llamativa, lo serio, frente a todos estos pioneros que les contaba yo de acá, que eran tanto más expansivos, ¿no? Tanto más italianos somos, ¿no? Como era un Belanova o un Servadio, que allí eran otras. Y una de las cosas que comentaba era qué importante que no limitáramos nuestra formación psicoanalítica a leer solamente. Que era algo que repetía y me repetía desde siempre mi padre, ¿no? Creo que es un punto que tenemos que tener siempre claro, el entrecruzamiento, el diálogo, ¿no? El psicoanálisis creo que pone en marcha lo que Unamuno llamaba el monodiálogo. El monodiálogo es como el psicoanálisis permite un diálogo con nuestra alteridad y un diálogo con el otro. Eso es lo que pone en marcha y revoluciona nuestra dinámica vincular. Bueno, eso tiene que ver con esos espacios donde nos vamos reconociendo y aceptando nuestras diferencias. Creo que eso es
fundamental y en la no banalización. A mí me aterra en este momento una expansión tal donde a una pregunta está la respuesta que dijo en el manual tanto, y que a veces se habla tanto que se convierte lo nuevo que decimos en algo tan obvio que pierde su eficacia. Eso nos compromete en ese diálogo a la búsqueda, eso a la intersección de diferentes líneas, a la crítica. A mí algo que me ayudó mucho conociendo a todos estos personajes, que cada vez que entro a APA, si bien ahora es mucho más infrecuente en mi presencia porque estoy en otros ámbitos bastante que me ocupan demasiado tiempo, la verdad que cada vez que entro los respiro, les digo la verdad. Creo que a veces no voy del todo porque los extraño, en serio. Y creo que allí está algo de lo fundamental, ¿no? Que no caigamos en la chatura de la palabra por su insistencia en términos de obviedades, ¿no? Ahí me parece que tenemos un gran compromiso. Acá hay una pregunta para Marcela. Quería decir, perdón, me había olvidado, la amnesia me persigue. Quería decir, a ver cómo se llama, haberlos conocido a todos estos protagonistas, haberlos visto pelearse en reuniones políticas, tratando de debatir a ver quién sería el próximo presidente o el otro o no, conjeturas, y yo iba y miraba todo al lado, porque parecía que estaban discutiendo entre China y Estados Unidos quién dirige Occidente el próximo milenio, y los vi a todos ellos en sus pasiones, en sus humanidades, permitió algo que me hizo quererlos mucho, me hizo admirarlos mucho y me permitió no idealizar ni fascinarme, y creo que eso lo agradezco muchísimo. Es muy importante lo que decís, José, es muy importante porque uno que los ha visto ser auténticos en sus discusiones, los ha visto ser diferentes y cada uno defender su idea y cada uno tener convicciones de por qué pensaba eso, es lo que uno extraña a veces, el poder debatir con esa autenticidad, con esa pasión que uno veía que tenían, porque cuando disentían y la seguían hasta que las velas Marcela ardan. habló de la medicina psicosomática cuando Exacto. lo escuchaba, y aún lo escuchaba Luis Quiosa, más allá de que comparto esa idea, era fantástica la pasión que ponía ahí. Claro. Esas son semillas. Sí, acá hay una pregunta para Marcela, que yo también coincido con lo que vos decís, José, en el sentido de que creo que en la APA uno respira un poco el espíritu de Freud, que es lo que te preguntan, de que Freud se interesó por muchas disciplinas, investigó muchísimas cosas, no sé, por eso tiene la riqueza que tiene el psicoanálisis, no es porque se quedó solo en la parte que a veces uno se puede llegar a quedar, ¿no? Es decir, todos los que hemos investigado en otras áreas, yo también soy actriz, soy cantante, he hecho espectáculos, me he dedicado a otras, que me enriqueció en mi función de comprensión en el consultorio, porque la vida requiere de otras facetas también, no solo de la científica. Y la inteligencia y el coraje, ¿no? Sí. Tienen que estar allí como sinérgicos, ¿no? El corazón inteligente y la inteligencia amorosa, ¿no? Las dos cosas. Así es, José. Para Marcela, ¿qué repercusión pudo tener el deseo de Freud de que el psicoanálisis sea accesible para todos? Después hay felicitaciones y sí, eso. A ver. Bueno, en la repercusión de que el psicoanálisis sea para todos surge en el mensaje que manda Freud en el Congreso de Budapest en 1918 al finalizar la guerra, ¿no? Donde dice... me encantó lo que dijo escrito, exactamente dice: los psicoanalistas son un puñado de personas que no pueden abarcar la enorme miseria neurótica, después de la guerra, ¿no?, que existe en el mundo. Además estaba restringido a cierto grupo de personas, ¿no?, adineradas o de cierto estatus social. Pero él dice que hay gente que sufre gravemente. Entonces habla de que se necesita una organización para recibir a todas estas personas. Y esto lo escucha el grupo de Berlín, de la Sociedad de Berlín. Y ahí está la Policlinic, el sanatorio, ¿no?, de Max, que dirige Karl Abraham, está Max Eichenborn y está Simmel. Y deciden, después de este mensaje de Freud, se sienten como autorizados como para hacer un psicoanálisis
ejercer un psicoanálisis diferente, que llegue a todo este tipo de personas. Y con sala de espera, con un mobiliario muy al estilo de aquella época de la República de Weimar, que se instala en Berlín después de la Primera Guerra, y con psicoanalistas que le dan atención dentro del consultorio muy particular, y empiezan a querer analizarse los psicoanalistas, y tienen ateneos, y tienen intercambio, y se preguntan, como uno hace en el hospital, che, mirá esta radiografía, ¿qué te parece? Para que den una opinión, y bueno, esas serían el germen de las supervisiones, y finalmente termina formándose, instituyéndose en el primer instituto de formación el 16 de febrero de 1920 en la Sociedad Psicoanalítica de Berlín y a través de la Policlínica. O sea que Freud, a través de este discurso, que yo les comentaba también de que decía que era tan importante trabajar en las situaciones sociales o situaciones de guerra, situaciones del mundo, en el momento que suceden las cosas, como estamos haciendo nosotros. Y además, bueno, en aquel momento había gente que escribía, pero nosotros tenemos la maravillosa tecnología que nos deja testimonios grabados para que sean vistos en el futuro. Además, creo que hay una cosa importante que tenemos, me encanta de esta charla, ¿no? De que los archivos, de alguna manera, no son para ser leídos como una historia lineal, son para ser leídos interpretados y contextuados. Y para eso necesitamos leerlos y hacer este tipo de tertulias archivísticas psicoanalíticas, ¿no? Donde tomemos de pronto una carta o un intercambio epistolar entre Arminda Verastur y Melanie Klein, y y veamos la manera de escribir, y qué nos sugiere, qué pensamos, cómo era aquella época, ver la pasión de Arminda Verastur, y que finalmente termina creando el departamento de niños, y además es traductora del tomo de psicoanálisis infantil de Melanie Klein. Ella con Betty Garma lo traducen. Hay tantas cosas interesantes para poder leer, interpretar y sentarnos y no discutirlas, charlar, intercambiar y darles un sentido. Bueno, acá la gente dice que sí, que exacto, que hay que seguir con estas tertulias. Hay alguien que te pregunta algo, espera que lo voy a leer, José, desde acá que lo veo. Les interesa mucho los seminarios dialogales, nos felicitan, una bibliotecaria y archivista dice que nos felicita por nuestra tarea, porque ella sabe lo que significa estar adentro y poder hablar de todas estas cosas, de todo el amor que le ponemos, porque nos pasó eso, nos enamoramos de archivos. Cada vez que fuimos escuchando los pioneros, nos fuimos sintiendo cada vez más deseosos de escuchar y con una riqueza que nos estaban aportando que nos parecía que no nos la podíamos quedar nosotros solos, que la queríamos contar a todo el mundo, lo que estábamos descubriendo, sintiendo, lo que nos estaban diciendo, lo que nos estaban apasionando, porque cuando uno los escucha la pasión y se apasiona nuevamente con ellos, ¿no? Realmente es muy conmovedor. Acá preguntan, buscar el saber, es para vos, José, buscar el saber en Google, posiciona ese objeto virtual como si fuera un sujeto que porta saber, poner un lugar en el otro sabelo todo, ¿qué opina al respecto? ¿Qué opinas a este respecto, a ese desplazamiento de una concentración de saberes en el celular o en la PC? Y otra pregunta que dicen es, me gustaría saber cuándo llega a utilizarse el psicoanálisis en clínicas privadas psiquiátricas, en la zona sur, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, porque tuve conocidos que estuvieron internados en esas clínicas durante 30 años y solo se los medicaba. O sea, preguntan sobre la historia, ¿no? Asociaciones de otros lugares a Tucumán, 2 asociaciones psicoanalíticas fueron invitadas muchos años atrás, traen otros personajes para ser recordados, que los vamos a ir recordando, ¿no? Quería decir una cosita. Acá yo leo que
dice Trapani, no, Abel, sobre el tema de las tertulias de archivo, y a José Trzesamski y Andrés Raskowski. De verdad, esos son dos personas que tienen que estar en las tertulias, porque José Trzesamski, que es Perdón, el coordinador, ¿la podrías repetir? que la idea de invitar a las tertulias a José Trzesamski y a Andrés Raskowski, además de José, también, porque entre todos nos pueden transmitir la historia viva. José es el coordinador actual del Departamento de Historia y está haciendo un trabajo magnífico acerca de los pioneros. Y Andrés, bueno, la escena de Arnaldo, donde está hablando, es un video de 2 horas que filmó Andrés para sus padres, en la conmemoración de los 50 años de APA, y esa escena es de una grabación que dirige Andrés. Así que Andrés también, además tiene escritos maravillosos sobre historia, Andrés, dentro de su experiencia dentro de la sociedad. Bueno, no quiero dejar de agradecer también a Carmen Garma, que justo en junio era el mes de los archivos, y yo empecé un poco movida por todos estos intereses de la comisión, a hacer un mes dedicado al pionero, el mes en el que nacieron. Entonces en junio justo coincidió con el Día del Archivo, Internacional del Archivo, y donde están puestos los archivos de Garma en España, decidieron elegirlo a él de todos los archivos que tenían como conmemoración del Día del Archivo, y pusieron en publicación los archivos de Garma, que son súper interesantes, y donde Carmen Garma nos alcanzó esta noticia, nosotros la pusimos, nos participó o nos trajo cartas de su mamá escritas escritas de su mamá a su mamá, contándole cuando ellos estuvieron en Inglaterra, en el cambio en la muerte del rey, en la sucesión de la reina, cosas muy interesantes que aportaban mucho a lo que ellos estaban haciendo en ese momento psicoanalíticamente en ese país. No quiero dejar de reconocer el valor que Carmen ha tenido en esta transmisión. Y también en este mes, el que quiere puede ingresar al Facebook de Biblioteca. Durante todo el mes de mayo se lo dediqué a Freud. Investigué mucho en archivos y traje muchas cosas muy interesantes, hasta una obra que tiene canciones de la historia clínica de Freud, que se llama, maravillosa, y la música es extraordinaria. En junio se lo dedicamos a Garma y a Pillon Rivière. Gracias a esto yo me conecté con el director de El Francesito, la película que está dedicada a Pillon Rivière, que tiene la vida de él, que fue galardonada internacionalmente, y que, bueno, estoy en tratativas para hacer una actividad con él que presente la película de Pillon Rivière en la APA, y que todos podamos participar de ese debate y de esa experiencia donde cuenta la vida de él. Así que sí, las tertulias tienen que seguir, es así. Claro, las tertulias y también esto que estábamos pensando juntos de que exista el encuentro donde nos reunamos psicoanalistas, por ahí se puede pensar de antemano un tema para decir lo que pensamos al respecto sin un texto previo fijo, cómo pensamos totalmente. ¿Qué diferencia, qué hacemos cada uno? ¿Cómo trabajamos cada uno? ¿Cómo hemos repensado muchas de las cosas? Uno ha repensado muchas... Por supuesto. Y muchas hipótesis que se trabajaban, que tenían que ver con la cultura de donde Freud instala el psicoanálisis, hoy han variado y ha variado, por lo tanto, para mí, algunos de los conceptos que postulamos de Freud y que tenemos que reformularnos para innovar, para guardar como archivo dentro de lo que fue, ya no es, pero sigue siendo en la medida que sea semilla de lo nuevo que decimos. Eso es vivir permanentemente. Eso me parece clave. Y como la idea de cuidado con yo del Google y todo eso que decía, me parece importante, como lo de obviamente la revolución tecnológica ha suscitado cambios fundamentales. Mi situación es más limitada porque
yo, como vieron ustedes antes, la computadora la prende mi mujer, yo no sé ni prender una computadora. Por suerte tengo una secretaria que me dice todo, me hace todo ese tipo de cosas. Tengo una especie de... Tendría que venir Mom de nuevo, por favor, a curarme de mi fobia a los aparatos. ¿Dónde está Jorge? ¿Cómo se llama? Pero bueno, pero creo que de todos modos hay una cierta generalización ligada al anonimato que despersonaliza, que ahí creo que es donde se empobrece, si queremos compararlo con lo que es la riqueza del vínculo intersubjetivo, del campo tan particular de intercambiamiento intersubjetivo que es el análisis y la voz. La voz que vos mencionaste, Marcela, eso es clave. La voz no es la palabra, la voz es otra historia que tiene que ver con algo de lo más profundo de uno y que define algo de lo dialogal con el otro. La voz es una cosa... La voz es identidad. Yo, que fui vicepresidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, que llevamos, y que nos dedicamos al cuidado de la voz de toda la gente de nuestro país, decimos eso, que la voz es identidad. Claro. Alicia, quería decir una cosita. Identidad, y una identidad que tiene que ver también con alteridad, ¿eh? Ojo, sí. Cosa riquísima de pensar. No, yo quería decir una cosita. Recordar que nosotros tenemos un archivo audiovisual con 365 videos desde 1981 al 2010. Y ahí hay actividades de la Asociación Psicoanalítica, hay invitados, homenajes, invitados extranjeros, Cassandler, que vino en 1980, 2 visitas de Piero Lanier, 3 de Joyce McDougall, después toda la serie de visitas durante los años 90. Y después está el intercambio que hace el público, o sea, los miembros de APA con esa visita o esa mesa de pronto, ese panel. Y eso es histórico, eso marca una historia de los diálogos a través del tiempo en el Auditorio MOM. Podría ser el título. Los diálogos a través del tiempo en las actividades del Auditorio MOM son imperdibles. Uno lo escucha a Rola, lo escucha a Aslan, lo escucha a Mauricio Abadi, lo escucha a García Badaraco. Sí. Y bueno, son interesantísimos. ¿Y cómo fue cambiando ese intercambio a través del tiempo? Es interesante verlo. Vamos a tener que ir. Yo me quedaría, sí, Graciela, ahora pasar. Les pediría que cada uno haga un cierre, porque ya estamos en hora rep contrapasados, pero bueno, hagamos un cierre y sigamos pensando cómo seguir. Graciela. Bueno, compartiendo el entusiasmo con todos ustedes, ¿se escucha? Sí. Bueno, estoy leyendo acá los comentarios y Claudia nos recuerda que es verdad que tenemos una parte de nuestro archivo también está en la Biblioteca Nacional, en la parte PSI de la Biblioteca Nacional que se ha creado recientemente. Hay gran parte de nuestros archivos también compartimos con la Biblioteca Nacional. Solo esto quería agregar. Bueno, sí, es cierto, nosotros tenemos la curaduría de ciertos... El tema es de que no tenemos el espacio ni la capacidad para poder realizar todo lo que hay que hacer con un archivo, ¿no? Entonces es una pena porque tenemos que compartirlos con otros que sí se supone que tienen los recursos, como hizo también Carmen, y entonces los digitalizan, los arman, los guardan, y nosotros compartimos con ellos el placer de tenerlos disponibles, ¿no? Ahora, Sí, yo quería decir que, bueno, que también para finalizar, que es muy importante esto de la Biblioteca Nacional, porque están los archivos personales de los miembros pioneros de APA, ¿no? Y tenemos que estar en sociedad, asociados y trabajar en conjunto con la Biblioteca Nacional, porque ellos tienen lo que las familias o los archivos que tenían en sus domicilios y que la familia donó. Pero tanto necesitamos nosotros eso, como la Biblioteca Nacional necesita de nuestros archivos, porque falta en esos archivos personales la actividad institucional de esos psicoanalistas. Entonces ya estamos haciendo una actividad en conjunto, ¿no? Donde nosotros vemos todos estos escritos, bibliotecas y manuscritos de los pioneros, y nosotros tenemos las cartas del intercambio institucional de esos personajes.
Bueno, y sigamos con la palabra tertulias, pongamos la palabra tertulias a la cabeza, y organicemos algo divertido e interesante. ¿Querés decir Porque algo? no tiene que ser una necrópolis, como Y termino dice, con ¿no? una felicitación que escribió Estela Alan para todos, pero si vos querés decir algo, José. No, simplemente muchas gracias y recordemos que el pasado y la historia tienen sentido en la medida que son siempre el motor de nuestro presente y lo que nos proyecta hacia el mañana. No es, igual que el psicoanálisis, no nos interesa, por más que nos puede divertir por momentos, el diletantismo arqueológico. Nos interesa el pasado como motor de que hoy es distinto a ayer y mañana distinto a hoy. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Les leo que dice: felicitaciones a la mesa, gracias a Marcela por la enorme tarea que realiza con dedicación e inteligencia y que viene realizando desde hace años cuando Aslan estaba en el archivo. Gracias a José por la riqueza de tus testimonios y a Graciela por el interesante caso que nos trajo. Bueno, yo los agradezco a todos y le agradezco también a Claudia que participó en muchas oportunidades en el día de hoy diciendo muchas cosas interesantes que hemos logrado a lo largo de este tiempo, la idea de la fusión de archivos con biblioteca para hacerla más visible, y que sí, si estamos en la cultura, están en biblioteca, están en la cultura, están en los archivos y en el imaginario de todos los psicoanalistas y de mucha gente que tiene interés en saber, porque mucha gente hoy sigue preguntando, a pesar de todo, ¿qué es el psicoanálisis? ¿No? Porque siempre sigue siendo enigmático. Si nosotros logramos hacernos las mismas preguntas que ellos, el psicoanálisis sigue vivo. Sí, es así. Gracias, José. Gracias, José, por tu presencia. Gracias a Guillermo. Gracias. Sí, a Guillermo. Quiero agradecer a Guillermo que nos ayudó tanto. Gracias, Guillermo, sí. Bueno, y a todos, la verdad que nos facilitó estos problemas. Bueno. Gracias. Gracias a todos. Un beso a todos.